Buenas tardes. El día de hoy, yo, Priscila Pugnaloni, junto con mi compañero Axel Hurtado, vamos a hablar sobre las funciones de varias variables y derivadas parciales. Primero, presentamos aquí un índice de los temas que van a ser tratados el día de hoy. ¿Qué es una función de varias variables? Una función de varias variables es como una máquina que recibe más de un número de entrada. Es decir, que en lugar de poner un solo número y que te devuelva otro, como sucede en las funciones de una sola variable, aquí se colocan dos o más números. Por ejemplo, si se piensa la temperatura de una ciudad, esa temperatura depende de donde se esté parado, es decir, de la posición en X y en Y. Entonces decimos que es una función de dos variables. Una función de varias variables te dice cómo cambia algo, como altura, temperatura, presión, etc., dependiendo de varios factores. Ahora vamos a hablar de las curvas de nivel. Dada una función de dos variables, f de x, y, una curva de nivel es el conjunto de puntos en el plano x, y que cumplen f de x, y igual a k, donde k es una constante. Como interpretación decimos que es como una sombra o proyección de la superficie z igual a f de x, y en el plano x, y, donde la altura de z es constante. Como ejemplo tenemos que para k igual a 1, la función x cuadrado más y cuadrado igual a 1 trata de una circunferencia de radio 1. Para k igual a 4, la circunferencia es de radio 2. Son como líneas de altura en un mapa topográfico. Ahora vamos con las superficies de nivel. Dada una función de tres variables, f de x y z, una superficie de nivel es el conjunto de todos los puntos x y z que cumplen f de x y z igual a k, donde k es una constante real. Como interpretación, decimos que todos estos puntos tienen el mismo valor para f. Si la variable dependiente es z, la ecuación f de x y z igual a k representa una superficie en el plano R3. En el primer ejemplo tenemos una esfera y en el segundo un paraboloide elíptico. Límites y continuidad de funciones de varias variables. Un límite intenta describir qué valor se acerca una función cuando nos acercamos a cierto punto. Lo importante es que para que el límite exista, todos los caminos que lleguen a ese punto deben dar el mismo resultado. Por ejemplo, si te vas acercando al punto 0, 0, desde distintas direcciones, ya sea arriba, abajo, en diagonal, etc., el resultado debe ser el mismo. Aquí vemos un ejemplo práctico del cálculo de límites en funciones de varias variables. Bueno, el ejemplo se basa en la función g de x, y, que consta de ser x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrada, donde nosotros lo que queremos calcular es el límite de nuestra función g con x, y tendiendo a 0, 0. Bueno, nosotros para realizar la resolución de este ejemplo tenemos que plantear donde cada una de las coordenadas se haga 0 y ver qué resultados tiene. Dado que los resultados son distintos, el límite no existe. Vamos con derivadas parciales. Una derivada parcial mide cómo cambia una función cuando solo una de las variables cambia y las demás quedan fijas. Si se tiene una función que depende de x e y, como la altura de una superficie, se puede ver cómo varía si solo se cambia x e y queda constante. Eso sería la derivada parcial con respecto a x. Sirve para estudiar cómo influye cada variable por separado en el resultado final. Vamos con un ejemplo. Tenemos la función f de x y igual a x cuadrado y más seno de y. Las derivadas parciales serían f de x y con respecto a x 2x por y, ya que la y es una constante. Lo único que se deriva sería la x. Luego, la derivada con respecto a y sería x al cuadrado, ya que x es una constante, más coseno de y. Ahora vamos a proceder a evaluarlo en un punto numérico, específicamente en 1, 0. La derivada parcial con respecto a x en 1, 0 quedaría en 0. Y la derivada parcial con respecto a y en 1, 0 quedaría 2. Lo interpretamos de la siguiente manera. Manteniendo y fijo en 0,
el cambio instantáneo en la dirección de x es 0. Manteniendo x fijo en 1, el cambio instantáneo respecto a y es de 2. Planos tangentes. Si tenemos una superficie curva en el espacio, el plano tangente es un plano que toca esa superficie en un solo punto. Al igual que la recta tangente, toca un solo punto en funciones de una variable. Es como si apoyáramos una hoja de papel sobre una montaña justo en la cima. La hoja sería el plano tangente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de plano tangente. Un ejemplo que nos muestra cómo sacar el plano tangente de una superficie parabólica, que en este caso la superficie parabólica va a ser la función de xy igual a x cuadrado y cuadrado más y cuadrado. Y nos dan a su vez el punto 1, 2. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales, que en este caso nos quedan 2x y 2y respectivamente. Bueno, el paso 2 sería evaluar en el punto dado, que nos entregaría los siguientes resultados: 2 y 4. Después, paso 3, calculamos el z0, que sería reemplazar los valores de las derivadas parciales en nuestra ecuación original, dándonos como resultado 5. Y último paso, ya terminar de sacar la ecuación de nuestro plano tangente. Aproximación lineal y diferencial. Cuando estás muy cerca de un punto, la función se puede aproximar por una fórmula simple, una recta o plano, que te da un valor aproximado sin hacer todos los cálculos exactos. Esto se llama linearización o aproximación lineal. Los diferenciales son pequeños cambios que sufre una variable y te permiten estimar cómo cambia la función. Bueno, acá en aproximación lineal y diferencial podemos tener dos ejemplos, un ejemplo lineal y un ejemplo diferencial. Empecemos con el ejemplo lineal, donde sea f de xy igual a la raíz de 4 más x cuadrado más y cuadrado. Y donde queremos aproximar a f evaluada en 1.1 y 1.9 usando la aproximación lineal en el punto 1, 2. Bueno, primer paso sería calcular las derivadas parciales f de x y f de y, evaluar en el punto dado, aproximarlo linealmente y después aproximado en la función evaluada, dándonos así 2,9667. Después, en el ejemplo diferencial, usando el mismo f de x y el mismo punto, primero lo que hacemos es utilizar los diferenciales en el punto para después tener un diferencial de x 0,1 y un diferencial de y menos 0,1 para después reemplazarlo y después interpretando que el cambio de z es menos 0,0333, por lo que podemos decir que z sería 2,9667. Eso coincide con la aproximación lineal. Regla de la cadena. La regla de la cadena sirve para derivar funciones compuestas, es decir, funciones donde una variable depende de otra. Ejemplo, si la temperatura depende del tiempo, pero a su vez el tiempo depende del lugar, entonces la temperatura depende del lugar a través del tiempo. Entonces, para saber cómo cambia la temperatura con el lugar, hay que usar la regla de la cadena. Es una forma de seguir el camino del cambio. Ver cómo cambia A porque cambia B, que a su vez cambia porque cambia C. Vamos con un ejemplo. En esta situación tenemos a z igual a f de xy, que es igual a x cuadrado por y. Y tenemos también que x es igual a g de t, que es igual a t al cuadrado, e y, que es igual a h de t,
que es igual a seno de t. Así vamos a proceder a utilizar la regla de la cadena. Primero, calculamos la derivada parcial con respecto a x de la función, que nos quedaría 2 por xy, y la derivada parcial con respecto a y, que nos quedaría x al cuadrado. Luego, derivamos a x con respecto a t, que nos quedaría 2t, y derivamos a y con respecto a t, que nos quedaría coseno de t. Luego, sustituimos en la fórmula que tenemos arriba x, que nos quedaría x igual a t, e y igual a seno de t. Sustituimos en la fórmula que dice derivada parcial con respecto a x por la derivada de x con respecto a la derivada de t, más la derivada parcial de y con la derivada de y con respecto a t. Y nos quedaría por último, ya resuelto, 4t al cubo seno de t más t a la cuarta coseno de t. Por último, evaluamos en t igual a 1. Nos quedaría 4 por 1 al cubo seno de 1 más 1 a la cuarta coseno de 1, que ya todo resuelto nos daría 3,90 aproximadamente. Derivada direccional. La derivada direccional te dice cómo cambia una función si te mueves en una dirección específica. Sería cómo derivar parcialmente, solo que en vez de derivar con respecto a uno de los ejes, derivamos respecto a un vector. Ejemplo de derivada direccional. Bueno, sea f de xy igual a x cuadrado y más 3y. Nos piden calcular la derivada direccional en el punto 1, 2, en la dirección del vector b, equivalente a 3, 4. Paso 1. Normalizar el vector dirección. La derivada direccional usa un vector unitario, dándonos que u, o el vector unitario, sea igual a 3 quintos, 4 quintos. Bueno, calculamos las derivadas parciales, fx y fi. Después paso 3, evaluar en 1, 2. Evaluamos las derivadas parciales, dándonos así el vector gradiente. Producto punto con el vector unitario y ahí tenemos nuestro valor. Gradiente. ¿Qué es un gradiente? El gradiente es un vector que apunta en la dirección de mayor crecimiento de la función. Como si te dijera, por acá se sube más rápido. Además, la longitud del gradiente indica qué tan rápido crece. También se puede utilizar para encontrar dónde la función no cambia, o sea, cuando el gradiente es 0. Ejemplo de gradiente. Bueno, nosotros en este ejercicio lo que queremos hacer es sacar la dirección de máximo crecimiento en el punto. Bueno, nosotros lo que tenemos es un f de x equivalente a x cuadrado y más 3y. Bueno, primero lo que hacemos es calcular las derivadas parciales en fx y fi. Después calculamos el vector gradiente y después lo evaluamos en el punto. Así tenemos el vector gradiente evaluado en el punto. Bueno, gracias a haber hecho esto, nosotros sabemos que en el punto 1, 2, la dirección de máximo crecimiento es 4, 4. Máximos y mínimos. En funciones de varias variables, un máximo local es el punto donde la función alcanza un valor más alto que en todos los puntos cercanos. Y un mínimo local es donde alcanza un valor más bajo que todos los puntos cercanos. Cuando hablamos de local, significa una zona pequeña alrededor del punto, no en toda la función. Cuando hablamos de global, significa que es el punto más alto o más bajo de todo el dominio. También existen los dichosos puntos silla, que no son ni máximos ni mínimos, pero la pendiente es 0, y suben en una dirección y bajan otra. Vamos con unos ejemplos para entender. Tenemos la función f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. El dominio es r al cuadrado sin fronteras. Primero hay que calcular el gradiente y los puntos críticos. Calculamos el gradiente, que es
derivar parcialmente ambos miembros y nos queda 2x, 2y. Igualamos a 0 y nos quedaría que el punto crítico sería el 0, 0. Ya al tener el punto crítico aplicamos una hessiana y el criterio es la segunda derivada. La segunda derivada sería 2, 2 y 0. La matriz hessiana nos quedaría 2, 0, 0, 2. Y utilizamos el determinante, que es la función f de xx, f de y menos f de xy al cuadrado, que nos quedaría igual a 4. Como d es mayor a 0 y f de xx es igual a 2, por ende mayor a 0, como criterio decimos que es un mínimo local en el punto 0, 0. En otros casos, si por ejemplo d hubiera sido mayor a 0, pero f de xx hubiera sido menor a 0, sería un máximo local. Y en el caso de que d sea menor a 0, tendríamos un punto silla. Vamos con otro ejemplo. Tenemos la función f de xy igual a x al cubo menos 3xy al cuadrado. Y al igual que antes, calculamos el gradiente y los puntos críticos. Resolvemos la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y las igualamos a 0. Nos quedaría que tenemos solamente un punto crítico, nuevamente 0, 0. Luego, como hicimos en el punto anterior, calculamos la hessiana en el punto crítico. Ya todo resuelto nos quedaría que d es igual a 0, es decir que es inconcluso. Por ende, se asume que es un punto silla. Por último, vamos con los multiplicadores de Lagrange. Este método sirve para encontrar máximos o mínimos de una función, pero con una condición impuesta. Ejemplo, si se quiere maximizar el área de una cerca, pero con una cantidad fija de alambre, entonces esta es limitado y no puedes usar cualquier combinación de largo y ancho. Lagrange permite resolver este problema usando una nueva variable lambda que representa esta restricción. Vamos con un ejemplo. Tenemos la función f de xy igual a x menos y sobre el disco cerrado d igual a x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. Primero lo que hacemos es plantear Lagrange. Utilizando la fórmula gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g. Resolvemos los gradientes y nos quedaría 1, menos 1 igual a lambda por 2x, 2y. Realizamos la distributiva e igualamos las x con las x y las y con las y. Y nos quedaría 1 igual a 2 lambda por x y menos 1 igual a 2 lambda por y. De ahí despejamos x e y y sustituimos en la restricción. Esto nos quedaría que lambda es igual a 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Luego lo que hacemos con estos valores de lambda es reemplazarlos para tener los puntos en x y en y. Si reemplazamos lambda igual a 1 sobre raíz de 2, nos daría el punto raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2, que es un candidato para un máximo. Luego para lambda igual a menos 1 sobre raíz de 2, nos daría el punto menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, que es un candidato mínimo. Como conclusión tenemos que el interior no aportó candidatos para máximos y mínimos, ya que el gradiente de f, 1 menos 1, no se anula nunca, por lo que no hay puntos críticos en el interior, y la frontera dio máximos y mínimos, resultando en los puntos que dijimos anteriormente. Muchas gracias por escucharnos.